Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2019 y estos son nuestros titulares. Cuando faltan solo unos días para que termine el Sínodo de la Amazonía, se ha podido constatar que la mayoría pide la ordenación de casados y el diaconado femenino. El cardenal Brandmüller ha manifestado su disgusto con lo que está sucediendo en el Sínodo de la Amazonía, porque se quiere instaurar un panteísmo en la Iglesia. El Papa emérito Benedicto XVI está muy preocupado por lo que está sucediendo en Alemania, donde se va a debatir en un sínodo si se rompe con la tradición de la Iglesia. El jefe de la Gendarmería Vaticana ha dimitido. La causa está en la forma en que se llevaba a cabo la inspección sobre delitos económicos en la Secretaría de Estado. El arzobispo anglicano de Sídney ha pedido a los que solicitan la aprobación del matrimonio homosexual que se vayan de la Iglesia. Sin unanimidad, pero sí por mayoría, los participantes en el Sínodo de la Amazonía quieren la ordenación de hombres casados y mujeres diaconisas. En las relaciones de los círculos menores del Sínodo de la Amazonía se constató la división en torno a dos temas, la ordenación de casados y el diaconado femenino. La mayoría está a favor, pero algunos se resisten. En contra estuvieron 4 grupos, el cuarto portugués que reafirmó el valor del celibato, el primer grupo italiano que cree que el tema del celibato concierne a toda la Iglesia y debería tratarse en un sínodo universal. El segundo grupo italiano, que refleja la perplejidad de la falta de reflexión sobre las causas que han llevado a la propuesta de dejar de lado, de alguna forma, el celibato sacerdotal. El quinto grupo español, que no lo propone. El resto se ha manifestado a favor de la ordenación de hombres casados. Respecto al diaconado femenino, aunque es un tema sobre el que ya se pronunció el Santo Padre, que no ha publicado el resultado de la comisión creada al efecto, muchos de los círculos también lo apoyan más o menos explícitamente. En total son 12 círculos menores, de los cuales 8 se han manifestado más o menos abiertamente a favor de la ordenación de casados y el diaconado femenino, como un primer paso hacia el sacerdocio y el episcopado. Hay que recordar que, de presentarse estas propuestas a la votación para que sean válidas, tendrán que alcanzar la mayoría de los 2/3. Además, incluso aunque superen ese corte, será el Papa el que decida si se aplican o no. Lo que está sucediendo en el Sínodo de la Amazonía es, para el cardenal Brandmüller, un intento de sustituir la religión revelada por una religión panteísta. En una nueva declaración sobre el Sínodo para la Amazonía, el cardenal Brandmüller ha advertido contra el reemplazo de la fe católica por una religión panteísta natural del hombre. Después de explicar la naturaleza de la fe católica como una religión basada en la revelación de Dios al hombre, Brandmüller señala que surge la aterradora pregunta de si los protagonistas de este sínodo no están más preocupados por el intento de reemplazar en secreto la religión como la respuesta del hombre al llamado de su creador, por una religión panteísta natural del hombre. Ante esto, el prelado alemán apela a las advertencias de la Sagrada Escritura sobre el fin de los tiempos, diciendo: es difícil no pensar en los textos escatológicos del Nuevo Testamento. Benedicto XVI lamenta la ausencia de Dios en los planes de la Iglesia alemana, que se prepara para celebrar un sínodo decisivo en noviembre. Monseñor Gans Wein, prefecto de la Casa Pontificia y secretario privado del Pontífice emérito, ha asegurado que el Papa Benedicto ama a la Iglesia en Alemania y mucho de lo que ahora ocurre allí le duele.
Monseñor Ganswein recuerda que Benedicto XVI ya advirtió proféticamente de lo que podría ocurrir en la Iglesia de su país natal, pero no encuentra consuelo en la confirmación de su visión profética. Su único consuelo, afirma el arzobispo, es la oración por la Iglesia en Alemania. Hoy en la Iglesia de Alemania hay una gran confusión porque la mayoría de los fieles apenas se toman en serio el catecismo y no se adhieren a las enseñanzas de los apóstoles. La nueva evangelización no puede tener lugar a expensas de la doctrina tradicional. Así no tendrá éxito una nueva evangelización, añadió. Tras el escándalo de lo ocurrido en la Secretaría de Estado, en busca de pruebas sobre delitos económicos, el jefe de la Gendarmería Vaticana ha dimitido. La Santa Sede ha informado que el jefe de la Gendarmería del Vaticano, comandante Domenico Gianni, renunció al cargo para asegurar la debida serenidad de la investigación de la filtración de una orden confidencial, aunque el comandante no tenga ninguna responsabilidad personal. Llevaba 20 años trabajando en el Vaticano. El Vaticano indicó que la renuncia se debe a que el 2 de octubre algunos medios de comunicación publicaron una orden confidencial firmada por el comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Gianni, sobre las consecuencias de ciertas limitaciones administrativas impuestas al personal de la Santa Sede. Dicha publicación perjudicaba gravemente tanto la dignidad de las personas implicadas como la imagen de la Gendarmería, señaló el comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede. El Vaticano ha informado que el autor de la divulgación externa de la orden confidencial, conocida solo por miembros del cuerpo de la Gendarmería y la Guardia Pontificia Suiza, sigue siendo desconocido. El arzobispo anglicano de Sydney ha dicho a aquellos fieles de su iglesia que quieren que se acepte el matrimonio homosexual que deben marcharse. Glenn Davis, arzobispo anglicano de Sydney, dirigió un discurso al sínodo de su diócesis en el que argumentó que la Iglesia no puede bendecir el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque no se puede bendecir el pecado. Davies reconoció que la doctrina cristiana sobre el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y no entre personas del mismo sexo no es popular en Australia. Sin embargo, añadió, la voluntad de Dios sobre el matrimonio no ha cambiado. La postura de este arzobispo es contraria a la de la diócesis anglicana de Wangaratta, Victoria, que este año aprobó un reglamento con la intención de bendecir los matrimonios del mismo sexo. Mi opinión, dijo Davies, es que las personas que deseen cambiar la doctrina de nuestra Iglesia deberían fundar una nueva Iglesia o unirse a una Iglesia más alineada con sus puntos de vista, pero no arruinar la Iglesia anglicana abandonando la clara enseñanza de las Escrituras. Y añadió, por favor, déjennos, tenemos mucho trabajo por hacer evangelizando Australia como para distraernos por la presión constante a favor de cambiar nuestra doctrina para satisfacer los deseos y placeres del mundo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las últimas novedades del Sínodo sobre la Amazonía, que está celebrándose en Roma. El Sínodo para la Amazonía entra en su recta final. Ya ha tenido lugar la primera sesión de los círculos menores, se han elaborado unos borradores de propuestas. Estas tienen que ser ahora sometidas a revisión, volverán a los círculos menores para ser estudiadas y después ya volverán a la Asamblea para ser votadas y aprobadas o rechazadas. En los últimos sínodos esta etapa ha estado rigurosamente cubierta por el secreto, con pocas filtraciones, y en este caso está sucediendo lo mismo. Incluso las intervenciones del Santo Padre, como ha dicho el portavoz del Vaticano, tampoco se difunden, porque el Papa quiere
que sean también secretas. Ha dicho el portavoz que el Papa en este caso está actuando como un obispo más y que lo mismo que los otros obispos, pues que no quiere que sus opiniones se conozcan. A pesar de todo, sí que ha habido algunas pequeñas filtraciones. Por ejemplo, se ha sabido que el Santo Padre pone cara de disgusto y hace gestos de disconformidad ante algunas intervenciones muy radicales. Y se ha sabido también que un día, hablando ante el conjunto de la Asamblea, lamentó que algunos hubieran llegado allí con un programa ya hecho y no abiertos al Espíritu Santo, y se refería a la ordenación sacerdotal de mujeres, un diaconado, pero que después era ordenación, y a la ordenación de hombres casados, y afirmó que no estaban allí para cambiar estructuras. Bueno, todo esto parece indicar, repito, dentro de lo que es este secretismo, parece indicar que el Papa no estaría de acuerdo con las posturas más radicales que, en cambio, por las filtraciones que hay de los círculos menores, serían el sentir ampliamente mayoritario de la Asamblea. Se ha sabido también que los grandes pesos pesados de la curia, los cardenales de la curia que están interviniendo, lo han hecho en tono no solamente moderado, sino incluso se podría decir que hasta conservador. Que un cardenal tan importante, tan influyente como el prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Estela, que pasa por ser uno de los hombres más próximos al pontífice, habría intervenido diciendo que el tema de la ordenación de los casados es tan importante que no se debería de afrontar en un sínodo local que está estudiando la situación de una parte pequeña de la Iglesia, sino que debería de ser afrontado en un sínodo de toda la Iglesia, lo cual daría la posibilidad de que participaran obispos que no están de acuerdo con esa ordenación. Bueno, esto es lo que se sabe, ¿verdad? Que es, repito, muy poco. Vamos a ver lo que da de sí esta semana, que empieza, que ya será la última semana del sínodo. Hay que recordar, lo dijo el cardenal Baliseri el primer día, hay que recordar que cualquier sínodo es simplemente consultivo, y que después le toca al Papa asumir o rechazar lo que ese sínodo apruebe. Esto es un punto de partida importante. También hay que decir que va a resultar muy difícil para el pontífice no dar su aprobación a lo que el sínodo determine, y que desde luego, si eso lo hiciera, por ser fiel a la tradición y por ser fiel a su conciencia, sin duda se iba a encontrar con un aluvión de críticas por parte de aquellos que han pasado en estos años de pontificado como sus mejores amigos, sus supuestos mejores amigos, que ya he dicho 1000 veces que son sus peores enemigos. Bueno, no sabemos, repito, qué va a ocurrir, aunque todo indica que el Papa no estaría contento con las cosas que se están hablando, todavía no aprobando en el aula sinodal. Como no sabemos qué puede pasar, tenemos que de verdad confiar en el Señor, en que es Él el que guía la Iglesia. A mí me parece que está sucediendo algo semejante a aquello que el profeta Simeón le anunció a la Santísima Virgen referido a nuestro Señor Jesucristo. Este es y será una bandera discutida y va a poner al descubierto lo que hay en lo profundo, en lo íntimo de muchos corazones. Creo que está saliendo a la luz lo que había. Está saliendo a la luz aquello que estaba desde hace ya muchísimos años en la práctica y desde luego en el pensamiento de muchos obispos y de muchos sacerdotes. Está saliendo a la luz una realidad que estaba ahí y que no daba la cara por temor a que el Papa de turno, Juan Pablo II, Benedicto XVI, incluso antes Pablo VI, llamara la atención al obispo que se pronunciara de esa manera
o incluso le exigiera la renuncia al episcopado, o el obispo llamara la atención al sacerdote que dijera o hiciera determinadas cosas. Está saliendo a la luz lo que había. Bueno, no todo lo que había era malo, pero está saliendo a la luz lo malo que había. Bien, ahora la cuestión es, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Es positivo o no que salga a la luz todo eso? Yo creo que es positivo saber cómo estamos y conocer el alcance de la enfermedad. La cuestión es si esta enfermedad tiene curación o no tiene curación. Esta es la cuestión. ¿Merece la pena saber la gravedad de tu enfermedad si no tiene curación? Hay que recordar que el profeta Simeón, el anciano Simeón, habló de Jesucristo diciendo esto, que iba a sacar a la luz lo que estaba escondido en los corazones. Por lo tanto, ya lo hizo el Señor. Yo creo que es la tarea que ha llevado a cabo y que está llevando a cabo el Papa Francisco. Ignoro, repito, que va a aprobar el sínodo. Yo creo que en este momento nadie lo sabe, más que el Señor, y ignoro lo que después hará el Papa. Pero que ha estado en estos años permitiendo e incluso alentando para que salga a la luz todo eso, eso es una realidad. Muchos le criticarán por ello y muchos dirán que ha alentado procesos que ahora no puede controlar. Vuelvo a repetir, el anciano Simeón habló de Jesús diciendo que iba a sacar a la luz lo que estaba en lo hondo de los corazones. No se puede curar una enfermedad hasta que la enfermedad no da la cara, hasta que la enfermedad no muestra los síntomas y no se la puede diagnosticar. Muchos, hay que decirlo con honestidad, porque si no, no se es honesto, muchos de estos obispos que están a favor del sacerdocio femenino, por ejemplo, y no solo de la cuestión de los hombres casados ordenados sacerdotes, muchos de estos obispos, porque algunos están jubilados, que están presentes en el sínodo, muchos de ellos fueron nombrados obispos por el Papa Juan Pablo o por el Papa Benedicto, que por supuesto, no sabían a quién estaban nombrando obispos, es decir, no sabían que pensaban así. No creo que hayan cambiado estos obispos de pensamiento. Han pensado siempre así, pero la enfermedad no daba la cara. Ahora está dando la cara. ¿Tendrá curación la enfermedad o no la tendrá? Cuando la leche se derrama es imposible volver a meterla en el recipiente. Pero es que para Dios nada hay imposible. Por eso, una vez más, recemos por el Papa, recemos por el Santo Padre, que sea fiel a su conciencia, que sea fiel a la extraordinaria, importantísima misión que le ha sido encomendada por el Espíritu Santo, ser el vicario de Cristo y ser aquel que defiende la enseñanza de la palabra, que defiende el depósito de la fe, que confirma en la fe de siempre, palabra y tradición, a sus hermanos y que transmite ese depósito de la fe a la siguiente generación, al siguiente pontífice cuando llegue la hora. Esto no es sencillo en una época como la nuestra, pero es la tarea histórica de cada papa, también de este. Recemos por el sínodo en esta semana crucial que nos espera. Recemos por el Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.